Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas noches, vamos a esperar unos 3 Profe, buenas minuticos. tardes, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Vamos a esperar unos minuticos mientras llegan los demás compañeros, ¿listo? Ok, señor, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que todos estén muy bien. Un saludo por acá a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, por acá le enciendo la cámara. Realmente no me gusta tenerla encendida por el tema de la calidad del internet que empieza pues, de pronto a colgarse la voz, ese tipo de cosas. Pero bueno, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Por acá ya un poco más organizados, tratando pues
de que los encuentros están iniciando semana. Ya programé una fecha 04, el próximo anuncio, ya un poco más organizado con las actividades a desarrollar. Se les publicará pues el día jueves, el 4, para que lo puedan visualizar. Ahorita que termine, pues se le programa la fecha 505, pero ahorita en estos momentos que les estaba organizando eso, habíamos aprendido que todavía estaban sin asociar a la ruta, ya están asociados, todos ya cambiaron de inducción a formación. Entonces, repartamos como ok, y el fin de semana estuve trabajando, como les conté, en ponernos ya con las actividades, con las evaluaciones de las actividades. Quedamos al día, solamente queda pendiente preevaluar lo que entregaron, pues que vencía el 3, ¿cierto? Esta semana lo estaré calificando y de esa manera, digamos, nos vamos como organizando. Entonces, anuncios por acá. Actividades que de pronto no alcanzaron a subir de inducción, pues ya en ese momento están todas cerradas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Toca esperar ya hasta fin de mes, finalizando mayo. Hay una semana como el 28 donde hay pocas actividades a desarrollar. Aprovechamos ahí y abrimos un espacio de plan de mejoramiento para que se puedan poner al día con esas actividades y también con actividades de pronto que se hayan desarrollado, digamos, en el momento. ¿Listo? A partir de ese momento, como ya estamos trabajando de manera organizada, vamos a iniciar explicando las actividades desde el día lunes, o en este caso martes, porque el lunes fue festivo. Entonces, las actividades van a habilitarse sin entregas tardías. Si no alcanzan a entregar en el lapso de tiempo definido para la actividad, les toca ya esperar plan de mejoramiento, ¿sí? Para poder ponerse al día. Importante tener en cuenta que en esos eventos de plan de mejoramiento, la idea no es que van a desarrollar las actividades, sino que ya las deben de tener desarrolladas y en el momento que se habiliten entregas, pues puedan hacer las entregas. Entonces, en adelante las actividades no van a tener entregas tardías, a menos de que sea alguna novedad, por algún motivo no podamos iniciar la semana con la sesión, entonces pues ya yo tomo la decisión si se las habilito. ¿Listo? Van a haber algunas grupales, algunas individuales. Ya yo las estoy configurando incluso grupales en la plataforma, entonces a usted le aparece si es grupal o no la actividad. Aparecen incluso como en azulito. ¿Listo? Si de pronto se me pasó cuando configuré fecha, porque ya estaba configurando fechas de actividades futuras, la idea es, de acuerdo al programa, programarlas todas, pero pues eso toma un tiempo y poco a poco las iré programando para que no puedan hacer cargas fuera de esos tiempos, porque también me pasó que revisando encontré, no sé si por error o por qué, hay entregas de actividades que no hemos llegado a ellas. Y eso, digamos, afecta el score de la ficha, ¿sí? Pues hasta ahorita no he tenido como retroalimentación de alguna evaluación o algo, pero la idea tampoco es llegar a que nos lleguen calificaciones negativas. Por eso me preocupaba mucho el tema de que estaba colgado con las evaluaciones, pero ya me puse al día y la idea es no dejarnos colgar más con eso. ¿Listo? He tratado también de hacerle retroalimentaciones y feedback en las entregas, como para que quede claridad de por qué una nota, por qué no. Igualmente, los que de pronto tienen una actividad en deficiente, hagan las respectivas correcciones y en los momentos de plan de mejoramiento hacen las cargas para mejorar esas notas. ¿Listo? No solamente para los que no hicieron entregas, sino si usted hizo una entrega a tiempo en la evaluación o tuvo un deficiente, entonces en ese momento, digamos, de planes de mejoramiento hace la corrección de la actividad y de esa manera puede mejorar la evaluación. Voy a tratar de ir sincronizando los resultados de aprendizaje en Sofía Plus. En estos momentos deben de poder visualizar en Sofía Plus al menos el primer resultado de aprendizaje. Ya los que lograron, digamos, aprobarlo, ya lo deben de tener aprobado. Los que no, pues en este momento no tienen nada ya porque pues
Yo sincronizo los que van aprobando. Listo. Denme un minuto, por favor. Creo que ayer era festivo. Hola, hola, bueno. Denme un minuto, por favor, que por acá tengo un tema que solucionar y ya. Hola, hola, bueno. Entonces, listo, voy a compartir por acá pantalla. Y es como eso que les estaba diciendo ahorita, ¿sí? De las actividades. En síntesis, en adelante todas las actividades van a estar habilitadas, ya están de hecho muchas programadas, voy a seguir programándolas para que queden todas de acuerdo al cronograma, ¿sí? Y eso quiere decir que semana a semana automáticamente lleguemos a las fechas, se van a ir habilitando. Y estas se habilitan sin entregas tardías, ¿listo? Esperemos que todas las sesiones se hagan en adelante el lunes o martes festivos y el lunes, perdón, o martes y el lunes festivo. Ya le configuré el próximo anuncio para la próxima semana, el lunes, entonces el encuentro. Y la idea es que nos vamos a ir viendo así. Si se considera que se necesita otra reunión como la semana pasada, en la misma reunión que hagamos inicial, se acuerda esa reunión. ¿Listo? Entonces vamos a explicar las actividades y luego hablamos un poquito de la temática para que quede en un principio la explicación de las actividades. Dame un segundo, por favor. Abro por acá la guía. Bueno, voy a compartir por acá. Bueno, entonces, ustedes cómo pueden ir consultando cómo van, digamos, con las notas de lo demás en el centro de calificación, ustedes deben de buscar, pero tienen que buscar es por los resultados de aprendizaje. Aquí en el programa, que ese lo tengo yo, no se los he publicado, como les digo, lo estoy organizando, pero
digamos que ustedes pueden buscar por esta descripción que está acá, ¿sí? Ya estoy tratando de asociar acá el resultado de aprendizaje y se lo voy a publicar cuando lo tenga ya organizado todo con, digamos, relacionando las evidencias y todas las ponderaciones, que es un proceso bastante complejo porque hay que hacerlo actividad por actividad y el resultado de aprendizaje por resultado de aprendizaje. Entonces, ustedes pueden ir buscando los resultados de aprendizaje. Déjenme les muestro por acá más o menos cómo está, por ejemplo, las fichas. Ustedes se mueven en el, pues a mí obviamente me aparecen todos en el centro de calificaciones. Y por aquí, vamos a ponerlo por acá, que no se cargue. ¿Sí? En el centro de calificaciones, ¿cierto? Acá están todos. Pero, si ustedes se fijan, esos son los resultados, los RAPs, no los tengo. Si ustedes se ubican allí, vean que les muestra como cuál es el resultado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos avanzado, ustedes pueden buscar. Entonces, ya tenemos el 74 algo. Vean, vean que ya esos tienen unos aprobados. Estos aprobados es los que entregaron las actividades y ya aprobaron, ya están, estos aprobados ya aparecen, los están en verdecito, no sé si los alcanzan a ver, aquí sí con el cursor, sí, esos aprobados ya están sincronizados en Sofía Plus, es decir, si buscan en Sofía Plus también los van a ver. Listo, aquí están asociadas las actividades que se trabajaron. Sí, por lo menos vean, que tengo unas para calificar. Entonces, vean que algunos no están aprobados, es porque tienen por acá deficientes, entonces, esos deben de hacer correcciones para poder lograr el aprobado. Perdón, las actividades, por ejemplo, acá está identificación de procesos organizacionales, la infografía sobre teoría general de sistemas, mapa de procesos de software para construir. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos trabajando cada resultado de aprendizaje, pues yo iré dándole sus respectivas calificaciones y eso lo sincronizo con Sofía Plus para que ustedes puedan verlo también inmediatamente allá. Obviamente los que no tienen evaluación no se sincronizan, sino solamente los que logren el aprobado. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. El recuadro naranja, ahorita que que le di más, es que esas son actividades por revisar. No, que esto es bastante lento, entonces por eso demoro no muchas veces. Este aquí anaranjado que se ve como amarillo el cuadro. Ese cuadro amarillo quiere decir que ahí está una actividad por evaluar. Si yo lo doy aquí, bueno, aquí hay que abrirlo. Bueno, sí, pero eso quiere decir que ahí hay algo por evaluar. Es decir, hay una entrega pendiente de evaluación. Listo. Eso es lo que me indica a mí acá el sistema. Entonces ya yo entro y reviso la actividad como tal. Bueno, eso como para que vieran que ya pueden ir buscando, sino que no les va a aparecer de primero, sino que de acuerdo al resultado de aprendizaje le van a ir encontrando las actividades. Pero ven que, por ejemplo, aquí dice que aquí dice que está pendiente por calificar. ¿Listo? Es eso. Bueno, les quería como mostrar eso para que vayan viendo que alguien preguntaba el fin de semana, por ejemplo, por acá también está pendiente de calificar. Entonces, eso es como ustedes pueden ir viendo sus evaluaciones. ¿Listo? Ustedes entran a la que dice calificaciones. A mí me dice centro de calificaciones porque pues yo soy el instituto, por ser la aparece como calificaciones si no estoy mal. ¿Sí? Bueno, cronograma. Entonces, hasta el momento hemos avanzado, ¿cierto? Con ese resultado de aprendizaje, el 702, que lo estábamos terminando el día 30, con actividades, por eso todavía no hay ningún aprobado de este, porque pues tengo que revisar las actividades que entregaron al 30. A lo que las revise, sincronizo una vez y les van a aparecer ya los aprobados de allí. Bueno, entonces esta semana arrancamos con este resultado, que es establecer requisitos de software de acuerdo con la información recolectada. ¿Listo? Esas actividades ambas son en grupo, es
especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, y documentos con especificación de requerimientos, ya este es asociado directamente al proyecto. Voy a revisar en evidencias, o revisámoslo aquí en la guía de aprendizaje más bien. Entonces, guía de aprendizaje 01. Listo, entonces aquí tenemos especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Construir el documento de requisitos que especifique los requisitos funcionales y no funcionales teniendo en cuenta las características del software a realizar. Eso quiere decir que esta actividad es grupal, ¿sí? Voy a revisarlas, aunque yo, digamos, hice las configuraciones, pero revisamos de todas maneras que nos quede grupal. Entonces, la idea es construir el documento, ¿cierto? Con los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Cómo así que requerimientos funcionales y no funcionales? Yo les hablaba la clase pasada de los tipos de requerimientos. Sí, es de acuerdo al proyecto. Ya todas estas actividades, la mayoría de las actividades van a estar enfocadas de acuerdo al proyecto que se definió. Si ya está configurada como en grupo. Vean que aquí a ustedes también les debe aparecer así. Las grupales son en grupo. Son azulitas por aquí. Vean aquí. Y está hasta el 7. En mayo no tiene entregas tardías, así que por favor tengan en cuenta eso. ¿Listo? No esperen tampoco a última hora. Voy a revisar de todas maneras aquí. Queda hasta las 23:59, 23:30, que es lo que configura él por defecto. 23:59, listo. Ahí está. No se aceptan entregas tardías. Y está asociada a la actividad de especificación y requerimientos en la ponderación para que pueda salir, como les mostraba aquí en el centro de calificaciones, debe estar esa relación. Listo, entonces ya estoy relacionándolas allí. No sé si a ustedes les aparezca esta información, pero eso es lo que quiere decir esto. Listo. Entonces vean cómo aparecen por grupos. Grupo número 5, aquí yo le califico acá y ya le asigno todas las notas al grupito. Y es mucho más eficiente la evaluación de esa manera. Como les dije, al grupo 15 asigné todos los que no tenían grupo agregado. Por eso el 15 tiene tantos estudiantes. La idea es que estos que estén acá, ¿sí?, vayan armando subgrupos, me vayan notificando y yo los voy actualizando. ¿Listo? Este 15 está grande, es por eso. Estos no tienen grupos todavía. Igualmente, eso aplica para las dos fichas. En el grupo 15 metí a todos los que no están, porque si no, no les deja cargar la entrega. Puede que de pronto alguien no tenga grupo, pero hizo la tarea juiciosa, entonces hace la entrega. Pero recuerden que la condición es que deben trabajar en grupos. Entonces va a llegar un punto en que no les voy a aceptar actividades individuales. ¿Listo? Bueno. Entonces, volvamos por acá por la guía. Especificación de requisitos funcionales y no funcionales. ¿Listo? Entonces, la idea es que van a hacer un documento, ¿sí? Donde ustedes van a especificar, de acuerdo al proyecto que ustedes van a trabajar, cuáles serían los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales que tendrá el proyecto. Entonces, todo lo que es funcional es lo que aplica una interacción entre el usuario y el producto. Es decir, un requerimiento funcional es que me permite ingresar un cliente, que permita realizar un pedido, que permita consultar un pedido, que me permita actualizar el dato de un cliente, que me permita eliminar un cliente, que me permita listar todos los clientes que tengo. Eso es funcional, ¿sí? Porque indica que yo tengo que ir al sistema e interactuar con él para que el sistema me arroje un resultado. Esos son los requerimientos funcionales. Funcionalidad, como su nombre lo dice, es una funcionalidad que yo tengo en el sistema, ¿sí? Listar los clientes, agregar un nuevo cliente, eliminarlo, ¿sí? Actualizarlo, listar todos los productos, calcular el total de una factura, ¿sí? Modificar el precio de un producto. Todo ese tipo de cosas son funcionalidades. Generar el informe de ventas del mes, calcular el total de clientes morosos. Todo eso son funcionalidades, ¿sí? Es decir, lo que implica crear, leer, modificar o eliminar registros o operaciones matemáticas o informes o listar procesos, ¿sí? Entonces todo eso son funcionalidades del sistema.
Y los no funcionales son los que no implican una funcionalidad del sistema, ¿sí? Esos son más delicados porque hay que saber cómo se miden, porque si usted me dice a mí un funcional que ingresa un cliente, yo lo pruebo ingresando un cliente. Si no ingresa el cliente, no funciona. Es fácil de medir un funcional. El no funcional hay que tener en cuenta, ¿sí? El no funcional hay que tener en cuenta que se pueda, digamos, medir. Entonces, el no funcional puede ser, por ejemplo, yo necesito que el sistema me ingrese el registro en menos de 10 segundos. Yo lo puedo medir. Yo no puedo decir, yo necesito que el sistema sea rápido. Rápido es qué. Entonces, yo tengo que especificar, ¿sí? De esos requerimientos no funcionales, ¿cómo lo voy a medir? ¿Sí? Yo necesito que el sistema sea, cumpla con la usabilidad. ¿Y qué es la usabilidad? Yo necesito que el cliente, que cuando vayan a ingresar a un cliente o que la navegación del sistema, ¿sí? Permita que el cliente o el usuario se ubique en una funcionalidad en menos de 10 clics. Ok, es fácil, es funcional, porque el cliente no tiene que navegar todo el sistema para encontrar una funcionalidad, porque tiene usabilidad, porque es fácil de navegar. Ok, entonces yo estoy midiendo un requerimiento no funcional, debe ser muy claro en la manera como se va a medir. Entonces, bueno, que yo llegue a una funcionalidad X en menos de 3 clics o en menos de 10 clics. Otro no funcional, que tenga el logo de la compañía, que tenga los colores verdes y amarillos de fondo. Esos son requerimientos no funcionales. Ojo, un requerimiento no funcional cuando el usuario no tiene cabida a modificar esas cosas. Si yo le digo al usuario que le va a permitir poner el logo de acuerdo a su necesidad, es decir, muchos están pensando en hacer un software que sea adaptable, entonces yo se lo voy a vender a una empresa, luego a otra y luego a otra. Entonces, si yo le voy a permitir que él configure su logo en el sistema, ya eso es una funcionalidad, porque él puede llegar, buscar y agregar el logo a la empresa. Pero si a mí me dicen que yo le voy a desarrollar el software a la medida, ¿sí? Y que el software debe tener el logo en la esquina derecha de la pantalla superior, ¿sí? Entonces yo se lo pongo, se lo inserto allí, pero no lo puede cambiar, simplemente lo va a ver, es no funcional, ¿sí? Pero si yo digo, usted como lo va a vender el software a varios, usted puede configurar sus colores de compañía, usted puede configurar su logo y ya esos son funcionales. Entonces hay que tener en cuenta cómo los plantean. ¿Listo? Para que no los conviertan funcionales o no funcionales. El no funcional implica que el cliente no puede interactuar con eso. ¿Sí? No puede interactuar, es decir, que no va a dar un clic y va a agregar un nuevo logo. O que va a dar un clic y va a cambiar los colores de fondo. No se puede, porque es no funcional. ¿Listo? Entonces los no funcionales están por ejemplo, usted puede decir también un requerimiento no funcional, es que el desarrollo se va a hacer en JavaScript, con PHP, ¿sí? O que la base de datos que va a utilizar va a ser SQL Server o que va a usar una base de datos MySQL. Ustedes no tienen mucho conocimiento de ese tipo de cosas. De pronto no van a ir tan a fondo en cuanto a esos requerimientos, ¿cierto? Porque de pronto yo les estoy hablando acá de motor de base de datos, de usabilidad, y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero la idea también es que vayan investigando al respecto, qué son los requerimientos funcionales y qué no son. Y, digamos, ejemplos. Entonces, yo acá les estoy dando ejemplos. Ustedes pueden indagar a nivel de no funcionales, temas de seguridad, ¿cierto? Temas de configuración, como el logo, los colores de fondo, que pagine, que no pagine. Ese tipo de cosas son no funcionales. Que tenga usabilidad. Hoy en día se usa mucho el tema de experiencia del usuario. Entonces pueden indagar qué tipos de requerimientos existen para la experiencia del usuario. La idea es que el usuario tenga una experiencia agradable en el sistema para que lo siga usando. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un sistema o cómo desarrollamos un software que genere una experiencia agradable al usuario para que él pueda seguir usando mi sistema y lo recomiende? Entonces, allí van a encontrar mucho. ¿Listo? Entonces, conclusión de la actividad. Deben generar, de acuerdo a su proyecto, un documento que contenga requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer en este documento. Un documento de requisitos funcionales y no funcionales. La idea es, ¿sí? Que como es un proyecto, ya ustedes hicieron un documento, ¿sí? En una entrega anterior, donde especificaron la compañía, de pronto, donde hablaron del proyecto o de la idea del proyecto,
donde propusieron un método de adquisición de información. Ese mismo documento vamos a irlo entregando, ¿sí? Con las mejoras que de pronto que yo les haga, ¿sí? Sí, los requerimientos del proyecto que vamos a trabajar en adelante, en adelante muchas actividades van a ser en base al proyecto. ¿Listo? Estas de esta semana, todas las 2 actividades son basadas en el proyecto, por lo tanto son en grupo. Entonces la idea es que van a hacer los requerimientos de su respectivo proyecto. ¿Listo? Y lo van a ir agregando al documento. ¿Sí? Vamos a ir como haciendo un documento incremental. Entonces el documento que entregó la vez pasada, donde usted hizo el documento de recolección de datos, a ese mismo le va a ir agregando, ¿sí? Un componente que se llame requerimientos. Se va a tener requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Listo? Esa es la actividad a realizar. Igualmente, la segunda entrega, que es la que está por acá, documento con especificación de requerimientos. A ver. Esta evidencia dice, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde describa requisitos usando los siguientes elementos del estándar de la IEEE 830. Entonces, los requerimientos funcionales y no funcionales que hicieron en la entrega anterior, ¿sí? Los van a mejorar acá. Entonces, si vamos a trabajar un mismo documento, como yo les digo, complementario, pues hacen esto y luego dicen requerimientos de acuerdo al estándar IEEE 830. Entonces ya empiezan a definirlos. Esos que tenían allá declarados como funcionales y no funcionales, hay que empezarlos a agrupar, ¿sí? Desde perspectivas del producto, funcionalidades del producto, ¿sí? Características de los usuarios, empezar a agruparlos, ¿sí? El estándar IEEE 830 indica que los requerimientos se pueden agrupar, ¿cierto? O segmentar, no solamente entre funcionales y no funcionales, sino de acuerdo a el stakeholder, lo que yo les decía, los tipos de usuarios, ¿sí? Desde las diferentes vistas que tienen los diferentes tipos de usuarios, podemos empezar a agrupar los requerimientos. Y de esa manera vamos a encontrar como un doliente por requerimiento. ¿Listo? El estándar IEEE 830 contiene un montón de cosas a nivel de desarrollo de productos, ¿sí? Y la IEEE es la que, digamos, los estándares que rigen todo lo que tiene que ver con ingeniería. ¿Listo? Por ejemplo, los documentos escritos para ingeniería no se hacen con las normas APA, normalmente trabajan con la IEEE, ¿sí? Que es diferente de la manera en cómo se referencia y demás. Entonces, un ejemplo, usted tenía un requerimiento que era funcional y decía agregar a un cliente. Entonces a eso le va a agregar perspectiva del producto, si es de perspectiva del producto. Si no, ¿cuál va a ser la funcionalidad de este producto como tal? ¿Cierto? ¿Qué características de usuario va a tener? ¿Qué restricciones podría tener ese requerimiento? Dice requerimientos funcionales en formato de casos de uso. Entonces aquí ya tocaría hacer un diagrama de casos de uso. Voy a revisar si en la documentación que ustedes tienen, por acá, vamos a ver el material de formación. Dice metodología de desarrollo, tecnología de información, metodología de desarrollo de software, análisis y especificación de requerimientos. Entonces vean, el estándar IEEE, sí, reemplaza los estándares del 830 data y contiene las disposiciones para los procesos y productos relacionados con la ingeniería de requisitos, productos y servicios de software a lo largo del ciclo de vida. ¿Sí? O sea, que no sé cómo está estructurada la IEEE. Vean, requerimientos funcionales, requerimientos de usabilidad, de desempeño. ¿Sí? Empieza a desglosarlos.
Entonces tiene que revisar toda esa documentación para que puedan trabajar el tema de cómo segmentar esos requisitos de acuerdo a cómo está la guía acá. ¿Sí? Entonces, pero no veo por acá que hable de casos de uso, porque ustedes no han visto, no sé si la documentación, a ver. Bueno, aquí está, por ejemplo, una historia de usuario, que esto lo pide acá más abajo. La idea es que ustedes van a hacer la historia de usuario, ¿cierto? Dice, respecto a realizar requerimiento, el aprendiz debe agregar una sección donde escriba cada requisito usando la estructura de historia de usuario. Cada requisito que tengan lo deben de convertir en una historia de usuario. Entonces, la historia de usuario, ¿qué contiene? Contiene el título de la historia de usuario. Yo les recomiendo que pueden usar esa tablita que está acá o pueden utilizar Trello. Trello es una herramienta donde se pueden crear tableros. Por ejemplo, vamos a tomar este que está por acá. Diseño medio gráfico, imprimir tablero. Vamos a decir que está lista lo que tengo por hacer. Y eso, aquí dice que añadir tarjeta, es para agregar historias de usuario. Entonces aquí puede poner, por ejemplo, que permita registrar al cliente, ¿cierto? Entonces ya esto, aquí usted puede hacer, ¿sí? Su historia de usuario. Usted acá hace, por ejemplo, acá tenemos el número de la historia de usuario. Usted puede poner un número en su descripción, ¿cierto? Mm, Se me perdió. Esta no es, esta es la otra. Acá. El nombre de la usuario, nombre de la historia de usuario, la descripción que está acá. ¿Sí? Usuario. ¿Qué tipo de usuario es? Es decir, eso es para el cliente. eh, por ejemplo, vamos a hablar de roles en un restaurante. Entonces, para el cocinero, para el barman, para el mesero, ¿sí? Para el domiciliario, ¿quién va a ser el usuario de esa historia? ¿Quién va a ser el que va a utilizar esa funcionalidad del sistema? Puntos estimados de esfuerzo. Los puntos estimados de esfuerzo se calculan de acuerdo a qué tan complejo de desarrollar es esa funcionalidad. La funcionalidad más fácil de desarrollar es un logueo, ¿sí? El login de una, digamos, para ingresar a un sistema. Permítame un segundo, ya regreso.
Bueno, muchachos, qué pena. Retomamos por acá. Entonces, como les decía, los puntos estimados de esfuerzo es qué tan complejo es desarrollar eso. Mejor dicho, las historias de usuarios se utilizan para el tema de plantear un requerimiento, ¿sí? Que de hecho las historias de usuario vienen a reemplazar los casos de uso. Entonces, yo no estoy viendo aquí documentación que les permite a ustedes crear esos casos de uso. Vamos a revisar bien. Y antes de esto que venía, descripción de requisitos, de trazabilidad. Bueno. Bueno, los casos de uso hacen parte de todo el paquete de UML, ¿cierto? Y un diagrama de caso de uso es, vamos a buscar por acá ejemplos, casos de uso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un diagrama de casos de uso. Entonces, vean que aquí dice un restaurante simplificado, ¿cierto? Entonces, el crítico de comida prueba la comida, paga su comida y bebe vino. Y el chef debe preparar la comida. Cada uno de estos es un caso de uso. Probar la comida, ¿sí? Es una interacción. Un caso de uso es una interacción entre el usuario, que en este caso es el crítico de comidas, y el sistema. Cuando digo una interacción, no es solamente un clic, ¿sí? El caso de uso que más, por ejemplo, vamos a buscarlo por acá, de uso del cajero automático. El caso de uso que generalmente se utiliza para entender, digamos, ese concepto es el de el cajero automático, ¿sí? Entonces, en el cajero automático, ¿sí? Está la operación, ¿cierto? Pero hay un paso a paso, hay varias interacciones. Ese es el caso de uso principal, realizar la operación. Es decir, yo voy a hacer un retiro de mi cuenta de ahorros, ¿cierto? Pero para yo hacer el retiro de la cuenta de ahorros, primero debo insertar la tarjeta. Cuando inserto la tarjeta ya iba la primera interacción y es que el sistema debe validar si esta tarjeta es válida, ¿cierto? Debe verificar, esa tarjeta la reconozco, es de algún usuario de mi banco, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a Bancolombia y la meto a la tarjeta de Bancolombia, él la lee, porque lee cualquier tarjeta, ¿sí? Ya él verifica si la tarjeta es válida o no. Y allí hay una interacción entre el usuario y la interfaz. Luego, si él verifica y encuentra que la tarjeta es válida, le muestra entonces las diferentes opciones, ¿cierto? Consultar el saldo, cambiar la clave, retirar el dinero, no sé qué. Ahí está mostrando una interacción, ¿sí? Una pantalla con unas opciones. El usuario elige la opción retirar, ¿listo? Entonces, cuando él elige la opción retirar, él está haciendo otra interacción. Vean que hay varias cosas ahí. No solamente que yo fui de un clic y ya, sino que son varias interacciones en un caso de uso. El caso de uso me está llevando, es como el resumen del objetivo que yo tengo. En ese caso, el objetivo es retirar el dinero, ¿cierto? Pero para yo retirar el dinero, debo hacer varias acciones y entre las cuales yo interactúo con el sistema. El sistema me está mostrando opciones, yo estoy seleccionando de esas opciones lo que yo necesito. Me mostró varias opciones primero, si deseaba retirar, si deseaba cambiar la clave, si deseaba consultar el saldo. Yo le dije que iba a retirar. Cuando yo le digo que va a retirar, me muestra las opciones. Va a retirar 10.000, 20.000, 50.000, 200, 100, lo que sea, otro valor. Ah, listo, yo seleccioné que va a retirar 50.000. Le dije 50.000. Bueno, el sistema verifica. Y me dice, ingrese la clave. Yo ingreso la clave y luego el sistema verifica si esa clave es válida y adicionalmente si yo tengo saldo suficiente para hacer el retiro. Entonces ven que hay, y de acuerdo a eso el sistema me va a decir, pero no tiene saldo. O el sistema va a decir, la clave es incorrecta. O el sistema va a decir, tome su plata porque todos los datos fueron correctos y tiene saldo. ¿Cierto? Su nuevo saldo es tanto. Entonces ven que hay una interacción usuario-sistema. Entonces los casos de uso lo que buscan es eso. Entonces los casos de uso se representan con el actor de esa forma como lo vemos en pantalla, ¿sí? Ese muñequito. Y el caso de uso representa
el ovalo. Dentro del ovalo se hace en verbo infinitivo la acción que se va a hacer. Acá ven extends, son extensiones, es decir, yo voy a hacer una operación, puede que yo retire o no retire. Si yo voy a retirar, extiendo a este caso de uso. Pero, sí, puede que yo vaya solamente a consultar el saldo. Entonces no llamaría este caso de uso que es retirar efectivo. Extend quiere decir que puede que yo vaya a retirar o puede que no. Cuando es include, como está por acá, que dice include, quiere decir que sí o sí él debe validar la tarjeta y la clave. Que yo les decía, cuando yo inserto la tarjeta, independiente de qué operación yo vaya a hacer, él tiene que verificar si la tarjeta es válida, ¿cierto? Independiente de la operación que vaya a hacer, debe verificar la clave. Porque si va a cambiar la clave, debe verificar la anterior. Si yo voy a consultar el saldo, me va a pedir la clave. Entonces, este caso de uso que dice include quiere decir que siempre que se ejecute realizar operación, él tendrá que validar la tarjeta y la clave. ¿Listo? Esos son los casos de uso. Y las historias de usuario es... los casos de uso se utilizan en las metodologías tradicionales. Yo les hablaba que hay dos metodologías de desarrollo, las tradicionales, que son las que requieren mucha documentación y un contrato y trabajan con desarrollo hasta en cascada, y tenemos las ágiles que trabajan bajo marcos de trabajo como Scrum, ¿cierto? Y entonces en Scrum se utilizan son las historias de usuario. Entonces acá le está pidiendo ambas, tanto el caso de uso como la historia de usuario. Entonces, los puntos de esfuerzos, que era donde íbamos ahorita, es qué tan complejo es desarrollar esa funcionalidad, ¿sí? Esa funcionalidad, ¿qué tan complejo es? Los equipos de desarrollo estiman como el desarrollo, la funcionalidad más sencilla, un login, ¿sí? De hecho, hay muchos frameworks que hoy te montan un login con instalarlo simplemente dentro de ese paquete del producto que estás desarrollando. Entonces, eso es como el punto más sencillo. Entonces, vale un punto desarrollar un login, por decirlo así. Entonces, me están pidiendo cada tal cosa. Ah, bueno, eso es muy fácil, muy complejo. Yo estimo más o menos cuánto me demoraría, ¿sí? Haciendo eso. ¿Qué tanto esfuerzo requiere ese desarrollo de ese componente que estoy declarando? La descripción de la historia de usuario. Wilmer, cuenta. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Una Bueno, pregunta. bonito. Si nosotros conocemos, digamos que poco o a veces hasta nada de la parte de programación, ¿cómo nosotros vamos a saber o estimar el esfuerzo que se requiere para cada punto de una programación específica del programa que estamos diseñando? Eso es un ejercicio que estamos haciendo en la clase, ¿sí? No quiere decir que esto tiene que estar cercano a la realidad. De hecho, por equipos de desarrollo profesionales que están todo el tiempo desarrollando, ellos cada vez van mejorando ese acercamiento a la realidad, ¿sí? Pero tú tienes que hacer un estimado. Acá estamos haciendo como ese estimado, ¿sí? No, o sea, depende también del conocimiento, sí, claro. Pero como te digo, en equipos de desarrollo también pasa, que se escachan, también es. Yo les estoy diciendo, para hacer un login, ¿qué es un login? Es que usted ponga su usuario, su clave y verifique si usted ingresó bien la clave y el usuario, si el usuario existe, si no existe, si coinciden con el usuario y la clave registrada de datos o no. Eso es el punto de partida, ¿sí? Que utilizan los desarrolladores para decir que eso es lo más fácil de hacer a nivel de desarrollo, ¿sí? Lo más fácil de hacer a nivel de desarrollo es poner en una pantalla, usted digite su usuario, digite su clave y yo verifico si su usuario y su clave son correctos o no, y le digo si es válido o no el login. Entonces, ese es el punto más sencillo. ¿Listo? Validar si un usuario y una clave corresponden con lo que se ha ingresado en la base de datos o no. Ese es el punto mínimo, digamos, el punto de partida que utilizan para hacer esas estimaciones de esfuerzo. Ya ustedes pueden poner allí libremente lo que ustedes consideren de acuerdo a ese conocimiento que ustedes tienen. Esto no va a quedar escrito en piedra, ni mucho menos. La idea es que ustedes también puedan indagar, ¿cierto? Ah, yo necesito hacer tal cosa, más o menos cuántos son los puntos de esfuerzo que se requieren. Igualmente eso también depende de la capacidad del equipo, ¿sí? Del equipo que va a desarrollar el producto, porque un equipo que tenga 5 personas dentro del equipo no tiene la misma capacidad, porque digamos, cada persona suma esa capacidad que un equipo que tenga 10 personas, ¿cierto? Esos que tienen 10 van a poder desarrollar mucho más rápido que los que tengan 5, ¿cierto?
Pero la idea es como ir haciéndose una idea de que esas estimaciones se deben hacer. Como les digo, aquí en esta actividad está mezclando tanto metodologías tradicionales como metodologías ágiles. Porque metodología tradicional es hacer un diagrama de casos de uso, que se los expliqué brevemente allí. Y las historias de usuario hacen parte de metodologías ágiles. ¿Listo? Sí, los puntos de esfuerzo se miden por el tiempo de desarrollo del producto. Es decir, cuánto me va a demorar yo desarrollando esa funcionalidad que estoy definiendo allí. Porque un caso de uso o una, digamos, una historia de usuario es un componente del producto de software, es una funcionalidad. Cuando digo una funcionalidad, no quiere decir que es un solo clic en el sistema, como les decía ahorita con los casos de uso. ¿Sí? Es un objetivo que yo voy a hacer. Yo voy a ingresar un usuario, un nuevo cliente. Yo para ingresar al cliente tengo que llenar un formulario. El sistema tiene que validar ese formulario. ¿Sí? Luego el sistema tiene que consultar si ya el cliente existe o no existe. ¿Sí? Primero verifico que el formulario esté bien diligenciado. Luego verifico si los datos que me están ingresando ya existen. Si existen, digo que no puedo agregar el cliente, ¿cierto? Pero si no existen, voy y hago la inserción y le notifico que ya lo ingresé. Vean que hay varias cosas allí y yo estoy diciendo que solamente quiero que le ingresen un cliente. ¿Listo? No es solamente un clic, no es solamente no es solamente un clic o un mensaje que me muestre. Una funcionalidad implica una interacción entre el usuario y el sistema que me da un resultado de un logro de un objetivo. En ese caso, el objetivo, por ejemplo, es ingresar un cliente. Ese es mi objetivo. Pero yo para ingresar un cliente tengo que hacer varias cosas e interactuar con la pantalla que el sistema va a tener. ¿Listo? Espero que quede más claro el tema que ahorita preguntaban. ¿Listo? Sí, Bueno, sí, muchas gracias. descripción de la historia de usuario, las observaciones. La idea es que la historia de usuario es muy puntual. O sea, no van a ser un párrafo de 50 líneas o 50 palabras para definirlo. Normalmente la estructura que tiene la historia de usuario es yo, y dicen el rol o el doliente, que es el stakeholder. Yo como cocinero necesito poder ver cuál es el pedido que debo preparar, ¿cierto? ¿Cuál es el pedido que voy a preparar? Entonces vean, para poder, entonces vean que digo, yo, el doliente, ¿qué necesito? ¿Cierto? Necesito esto, ¿y para qué lo necesito? Lo necesito para eso. Entonces yo, como cocinero del restaurante tal, necesito poder ver los pedidos en el orden en que llegan para poder cocinarlos de acuerdo a cómo me están llegando. Entonces vean que yo estoy estructurando mi historia de usuario, estoy diciendo claramente qué necesito, para qué lo necesito y inmediatamente estoy dando avisos de cómo lo pueden probar. ¿Sí? Entonces esa es la idea que ustedes van a plantear esa historia de usuario de esa manera, diciendo quién es el doliente, el stakeholder, el usuario que va a hacer uso de esa funcionalidad. Si hay varios stakeholders que usan esa funcionalidad, el que más la va a usar, ¿cierto? Es decir, que una funcionalidad depende mucho de funcionamiento. Exactamente, una funcionalidad es como alcanzar un objetivo. Y dentro de ese objetivo puede que yo interactúe varias veces con el sistema y con varias pantallas. ¿Listo? Para que no se sesguen en que una funcionalidad de solamente dar un clic y ya. ¿Listo? Los criterios de aceptación son esa manera en que podemos verificar, como les decía ahora, un criterio de aceptación para el caso, por ejemplo, de registrar un cliente que no permita duplicar los clientes, ¿cierto? Un criterio de aceptación. El campo documento del cliente tiene que ser obligatorio. Es un criterio de aceptación. Es decir, yo no te acepto que ese requerimiento o que esa historia de usuario está desarrollada si yo voy, ingreso un nuevo cliente y no le pongo la cédula, porque yo dije que la cédula es obligatoria. Entonces es un criterio de aceptación. Yo le acepto a usted que desarrolló bien la historia de usuario cuando cumpla con esos criterios. Cuando cumpla con el criterio de que no me duplique los clientes, cuando cumpla con el criterio de que la cédula es obligatoria, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esos son los criterios de aceptación. Y acá, en Trello, ustedes le pueden agregar eso que se llama checklist. A ver, se me perdió por acá. Checklist. Y el checklist pueden ser los criterios de aceptación. Criterios de aceptación, ¿cierto? Entonces ya yo puedo agregar allí elementos
Y esos elementos son mis criterios de aceptación y ya yo a medida que vaya seleccionándolos, él me está diciendo en qué porcentaje va mi historia de usuario. Vean que él aquí dice. ¿Sí? En teoría, la historia suele estar 100 cuando cumpla con todos los, ¿sí? Con todos los criterios de aceptación. ¿Listo? Entonces los criterios de aceptación son esas cosas que debe cumplir la historia de usuario para que uno diga se desarrolló completamente. ¿Listo? Entonces eso es como lo que se debe desarrollar en las actividades. Yo les puedo dar un ejemplo de cómo se debería ver el diagrama hecho en Trello. No, la historia de usuario hecha en Trello, así como la ven acá, ¿sí? El título, el número que le pongan, ¿sí? Ustedes le pueden poner etiquetas. Es que lo que agarran acá añaden la descripción. Entonces dice, yo, Víctor, como cocinero, necesito, bueno, no me queda mucho tiempo que tengo una reunión a las 7. Necesito listar los pedidos a preparar en, listo, preparar para poder ir sacando las comandas. Creo que llama así, algo así. Bueno, entonces ya aquí ven que estoy diciendo yo, o yo puedo, sí, Víctor, como aquí estoy diciendo cuál es mi rol, ¿cierto? ¿Qué necesito y para qué lo necesito? Entonces yo estoy dando una razón de ser a esa necesidad. ¿Listo? Guardar. Entonces los criterios pueden ser que los ordene de acuerdo a la fecha de ingreso de manera ascendente, ¿cierto? Que permita aceptar la comanda para que sepan que la estoy preparando, no sé, cosas así. ¿Listo? Entonces, vean que aquí está el criterio y ya lo desarrollé. Listo, que ordene, ya los lista todos y me los ordena. Listo, ya eso está. Que permita que yo acepte la comanda para que sepan que ya está en preparación. Listo. Sí, entonces así se ve. ¿Vale? Ustedes le pueden poner fechas de caducidad, demás, pero obviamente eso es cuando ese programa con el cliente y se dice, eso lo va a tener para tal fecha. Pero aquí pueden trabajar con eso y me pueden enviar una imagen de esa historia de usuario acá ya detallada. O pueden hacer la tablita que está acá, como les sea más fácil. Acá hay una tabla como ejemplo, ahorita no la ven. Listo, entonces debemos hacer aquí que ya se me va a acabar el tiempo y tengo enseguida una sesión. Listo. Espero que hayan quedado bastante clara la actividad de desarrollar. Apenas pueda dar cargo en YouTube la grabación y se las comparto. ¿Listo? Profe, una cosita. Sí. Buenas noches. Buenas Profe, lo noches. que pasa es que el proyecto ese que usted hizo el video, el anterior proyecto o anterior trabajo, no lo he podido enviar porque no me da la opción en la página, en la plataforma. Pero ¿cuál? Lo que pasa es que las entregas vencían ayer, pero las entregas todas tienen entregas tardías. Las que no tienen entregas tardías son las que vencieron antes del 30, es decir, la semana anterior. Y esas deben esperar que, digamos, que se abra un espacio para para planes de mejoramiento. ¿Listo? Les dejo porque ya tengo una reunión enseguida. Vale, que estén muy bien. Listo, profe, De todas gracias. maneras, si consideran que debemos hacer una reunión adicional para aclarar conceptos de estas entregas, me cuentan y lo agendamos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. No, profe, Gracias, muchas gracias. Listo, gracias. Sí, ya saben que toda la Buenas comunicación a noches. través de los grupos. Hasta luego. La asistencia, profe. Ahí envío asistencia. Feliz noche.